El sol de 2 lunas caía sobre la vasta pradera, donde las sombras largas de las colinas se extendían como dedos en busca de refugio. La nave descendió suavemente sobre el suelo, sus motores zumbando con una vibración baja, como una advertencia. La nave, de aspecto casi primitivo, tenía una estructura robusta, tan antigua como el planeta mismo, pero perfectamente adaptada a las complejidades de un universo de guerra y supervivencia. La compuerta se abrió, y Rapunzel dio su primer paso en tierras que ya no reconocía. Habían pasado más de 30 años desde la última vez que había estado aquí, en este mundo olvidado por la mayoría de la galaxia. 30 años desde que se separó de Eric, el joven humano al que había conocido en una misión diplomática en su planeta natal, una misión que, en última instancia, resultó ser un fracaso. La guerra que estalló entre su especie y los humanos destruyó todo lo que habían intentado construir, incluyendo su relación. Había sido una relación breve, intensa, marcada por un amor que, en su juventud, pensaron imposible. Pero el destino y la política galáctica los habían separado. Ahora, con el rostro marcado por las cicatrices de la guerra y la edad, Rapunzel regresaba, no como la princesa que una vez fue, sino como una fugitiva, una sobreviviente. Había dejado atrás su reino, su familia, y todas las convenciones de su raza. En su pecho, llevaba una misión desesperada. Rapunzel regresó después de años para suplicar por un vínculo con el ser humano que no pudo olvidar. El viento soplaba fuerte, el eco de la nave se desvaneció rápidamente. Los ecos de sus pasos se perdieron en el silencio del campo, donde no había nada más que una gran extensión de hierba dorada. Había algo inquietante en este planeta, algo que Rapunzel no podía precisar. La última vez que estuvo aquí, la tierra vibraba con el entusiasmo de un futuro por descubrir. Ahora, todo estaba desolado. «¿Eric?», murmuró en voz baja, como si al pronunciar su nombre, todo pudiera desmoronarse. Se acercó a la estructura que una vez había sido una estación de comunicación, ahora abandonada. Dentro, las paredes rotas y las antiguas pantallas parpadeaban con restos de información. Pero Rapunzel sabía que Eric no estaba allí. Él nunca estaría allí en ese lugar olvidado. No. Ella lo sabía. Debería ir al centro de comando humano en la ciudad más cercana, la última ciudad bajo control humano, si es que quería encontrarlo. La princesa, ahora guerrera, activó su comunicación personal. Una red antigua de su raza, un canal privado que solo ella conocía, comenzó a emitir una señal. Tenía que hacerle saber a Eric que estaba allí, que lo necesitaba, pero no podía hacerlo de manera directa. No podía revelar la razón de su llegada sin que sus enemigos se enteraran. Las alianzas que se habían formado a lo largo de los años eran inestables, y el simple hecho de que ella hubiera regresado podría ser un catalizador para nuevas batallas. La señal emitida, Rapunzel emprendió su viaje. A medida que se acercaba a la ciudad, la sensación de peligro crecía. Sabía que estaba siendo observada, que su presencia en ese planeta no pasaría desapercibida. En el horizonte, las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, como una advertencia de lo que se avecinaba. El imperio humano había fortalecido su presencia en este rincón de la galaxia, y Rapunzel no era bienvenida. Pero su corazón, implacable, le decía que tenía que hacerlo, que tenía que encontrarlo. No era solo una cuestión de supervivencia. Era algo más profundo. Eric no pudo olvidarlo. La ciudad humana era un monumento a la perfección tecnológica y a la opresión. Los edificios se alzaban como gigantes metálicos, y las calles estaban llenas de soldados, oficiales y una civilización que no sabía de la angustia de la guerra. En las sombras, Rapunzel caminó sin ser vista, conocida solo por aquellos que sabían cómo leer el aire. Poco a poco, se acercó al centro de mando. Sabía que este sería el punto donde todo podría cambiar. Si Eric estaba allí, sería su única oportunidad para conectarse. Rapunzel se adentró en el complejo, sus pasos sigilosos como un espectro de otro tiempo. Había muchas preguntas que necesitaba respuestas, y más aún, un vínculo. Un vínculo con el humano que no pudo olvidar. Finalmente, llegó. La puerta de seguridad se abrió y, con ella, la luz fluorescente de un mundo que parecía ajeno a su propio sufrimiento.
Allí, en la sala de control, lo vio. Eric estaba de pie frente a una consola, rodeado de soldados y oficiales, su rostro marcado por la dureza de los años. Había cambiado. Ya no era el joven idealista que había conocido, sino un comandante, un líder en medio de una guerra interminable. Rapunzel sintió una punzada en el pecho, una emoción tan intensa que no pudo contenerla. Avanzó hacia él sin pensarlo. Los soldados la miraron con desdén, pero Eric levantó la vista, y sus ojos se encontraron. Había algo en su mirada, algo que permanecía allí, oculto tras la frialdad de un hombre que había visto demasiado. Rapunzel, dijo él, su voz tensa, pero con una sorpresa que no logró disimular. Rapunzel, sin perder tiempo, soltó las palabras que había guardado por tanto tiempo. Vengo a pedirte algo. Necesito tu ayuda. No solo para sobrevivir, sino para lo que queda de mi gente. Necesito un vínculo contigo, Eric. Él la miró, incrédulo, como si las palabras que ella pronunciaba fueran ajenas a lo que él había esperado. La guerra, las décadas de separación y todo lo que había sucedido, ahora parecían volverse insignificantes en el aire denso entre ellos. Eric cerró los ojos por un momento, como si procesara lo que estaba sucediendo. El rostro de Rapunzel, su voz temblorosa, le recordaban los días que ambos habían perdido. Pero había algo más en su mirada, una desesperación que solo el amor verdadero puede producir. Lo que pides, dijo finalmente, su voz grave. ¿Sabes lo que eso significaría? Rapunzel asintió, sus ojos brillando con una determinación que solo un ser humano podría entender. Lo sé, Eric. Lo sé, pero no tengo a nadie más a quien recurrir. En ese momento, los gritos de una explosión distante hicieron que ambos se giraran hacia las pantallas de la sala de control. Algo se estaba moviendo en el horizonte, y lo que habían planeado como una simple reunión, pronto se convertiría en una batalla sin igual. Pero, en medio del caos, una sola verdad permaneció. El vínculo que Rapunzel pedía no solo era una cuestión de supervivencia. Era una promesa que ninguno de los dos podía evitar. El rugir de las sirenas rompió el silencio que había caído sobre el centro de comando. Eric, atrapado entre el deber y la sorpresa de encontrar a Rapunzel de nuevo en su vida, no tuvo tiempo para procesar sus pensamientos. La explosión que había retumbado en el horizonte ya había comenzado a cobrar su precio, y los militares estaban en alerta máxima. Las pantallas parpadeaban con mensajes de emergencia, y el aire de la sala de control se llenaba de órdenes rápidas e incontrolables. «Comandante Eric», gritó uno de los oficiales, acercándose rápidamente con una transmisión urgente. «La flota enemiga está atacando. Están desplegando tropas en el sector C7. Eric no tardó en reaccionar. Su mente, entrenada para responder rápidamente a situaciones de crisis, activó su comando, señalando a sus subordinados para que tomaran posiciones. Sin embargo, su mirada volvía una y otra vez a Rapunzel, quien permanecía en pie, mirando el caos con una calma inquebrantable. ¿Sabías de esto?, le preguntó Eric, frunciendo el ceño. A pesar de que la amenaza era clara y cercana, la necesidad de entender su presencia aquí, en este momento, no lo dejaba en paz. ¿Era una casualidad? ¿Un regreso marcado por el destino o algo más oscuro? Rapunzel lo miró directamente a los ojos. Su expresión era firme y decidida. En sus ojos, Eric vio una mezcla de determinación y tristeza. Algo en ella había cambiado. Ya no era la princesa en apuros que había conocido, sino una líder, una guerrera. No lo sabía, respondió ella, su voz baja pero segura. Pero es inevitable. El universo no se detiene por nada, Eric. No puedes comprender lo que hemos vivido. Pero vine a pedir tu ayuda. Una nueva explosión sacudió la estación, esta vez mucho más cerca. Los paneles de la sala de control se iluminaron con alertas rojas. La flota enemiga no solo había llegado, sino que ya estaba en la órbita del planeta, preparándose para una ofensiva total. Las fuerzas humanas, comandadas por Eric, no podían enfrentarse a esta amenaza sin su flota. Pero Rapunzel, aunque vestía ropas que indicaban su estatus de exiliada, era diferente. Tenía algo más que un simple deseo de sobrevivir,
Había visto el rostro de la desesperación y sabía cómo se combatía con ella. «No estamos solos, Eric», dijo mientras caminaba hacia una de las consolas de la sala de control. Activó un sistema de comunicaciones que Eric nunca había visto antes, como si tuviera un acceso secreto que solo ella poseía. En la pantalla frente a ellos apareció una imagen borrosa que rápidamente se aclaró, revelando a una figura desconocida, una especie alienígena con una armadura que reflejaba la luz del espacio. Era un soldado de la flota de Rapunzel, una que se había mantenido oculta durante años. «¿Qué es esto?», preguntó Eric, desconcertado. Rapunzel explicó con una calma inusual. «Este es uno de mis comandantes. La resistencia de mi gente no ha desaparecido. La guerra que creíste que terminó en el pasado nunca lo hizo para nosotros. Y ahora necesitamos tu ayuda, Eric, no solo para salvarnos, sino para unirnos contra un enemigo común». Eric la miró, el peso de sus palabras golpeándolo como un martillo. La guerra contra los enemigos de su especie no solo había sido una lucha por la supervivencia, sino por algo mucho más grande. La galaxia estaba al borde de una guerra total, y ambos, humanos y la raza de Rapunzel, jugaban un papel crucial en ese tablero intergaláctico. El espacio, un vacío aparentemente interminable, ahora estaba lleno de amenazas, y ambos sabían que la única forma de sobrevivir era unir sus fuerzas. Pero ese vínculo, esa unión, no sería fácil. La historia entre los humanos y la gente de Rapunzel estaba llena de traiciones, batallas y decisiones dolorosas. El amor que alguna vez compartieron estaba sepultado bajo las ruinas de un conflicto que ninguno de los dos había elegido. De repente, un sonido metálico interrumpió sus pensamientos, el sonido inconfundible de una nave enemiga aterrizando en las cercanías. En la pantalla, la figura de la armadura alienígena se volvió aún más tensa. Rapunzel dio un paso atrás, dándole espacio a Eric para asumir su papel de líder, aunque los dos sabían que su futuro ya no estaba definido solo por las estrategias de batalla. «Es ahora o nunca», dijo Rapunzel, acercándose a él, pero manteniendo su distancia. «No tienes que confiar en mí, pero te pido que me ayudes a salvar lo que queda de nuestra gente. Si no lo hacemos juntos, todos perderemos». Eric, aunque visiblemente conflictuado, asintió lentamente. En su interior, una parte de él sabía que no podía ignorar lo que había sido. No solo por ella, sino por el destino de todos. El hombre que había sido en su juventud, el joven que había creído en la paz, ahora sabía que esa paz no podía alcanzarse sin sacrificios. «Haré lo que sea necesario, Rapunzel». Su voz era grave, llena de una resolución renovada. «Pero este vínculo que pides no será fácil, no solo por nuestra gente, sino por lo que esto podría significar para todos nosotros». Sin decir una palabra más, Rapunzel asintió, sabiendo que, aunque la batalla que se avecinaba sería feroz, su unión con Eric estaba sellada en un pacto de guerra y supervivencia. A lo lejos, la flota enemiga ya comenzaba su avance, y los dos sabían que solo enfrentándola juntos tendrían alguna esperanza. Era la guerra galáctica lo que los unía ahora, pero lo que surgiera de este vínculo, solo el tiempo lo diría. El vasto vacío del espacio estaba dividido por destellos de luz, rayos láser que cortaban la oscuridad como cuchillos ardiendo. La flota humana, comandada por Eric, se encontraba en plena formación, desplegada en defensa del planeta. En el horizonte, las naves enemigas se alineaban, como sombras cósmicas avanzando con una precisión militar que solo una raza alienígena avanzada podía lograr. Sin embargo, lo que nadie sabía, lo que ni siquiera los enemigos podían prever, era que en las sombras de la galaxia se encontraba una fuerza que cambiaría el curso de la guerra. Rapunzel, a bordo de una nave insignia alienígena con el nombre que resonaba en las profundidades del espacio, observaba el caos en la pantalla de mando. Los datos eran claros, la flota enemiga estaba allí para aniquilar. Su gente, los sobrevivientes de una guerra que parecía no tener fin, dependía de la fuerza de su voluntad y de la valentía de sus aliados humanos. La última oportunidad para su especie radicaba en esta batalla, una batalla en la que no solo los lazos de guerra y política se cruzaban, sino también los de algo mucho más personal. «Comandante, las fuerzas enemigas han comenzado su ofensiva. La primera oleada de naves está lanzando misiles de gravedad,
informó uno de los oficiales alienígenas en su nave, su voz tensa. Rapunzel asintió, ajustando los controles de su nave, una de las últimas que quedaban de su flota destruida, pero equipada con tecnología que ni siquiera los humanos poseían. Su raza había sido avanzada, pero la guerra había dejado cicatrices profundas en su cultura. Ahora, lo único que quedaba era sobrevivir y unir lo que se pudiera. Ajusten la trayectoria. Maximicen los escudos. Desplieguen los drones de combate. Ordenó, su voz fría y calculada, como si nada más existiera en ese instante que la batalla en curso. A lo lejos, las naves humanas comenzaron a responder con precisión letal, disparando desde sus cañones de energía y rompiendo la formación enemiga. Eric, a bordo de su propia nave de combate, comandaba con una destreza que solo los humanos podían exhibir. La diferencia de táctica entre su ejército y el enemigo era lo que marcaba la diferencia, lo que les daba una ligera ventaja. Desde su puesto de mando, Eric veía la imagen de Rapunzel, transmitida por la red de comunicaciones intergalácticas. La conexión era intermitente, pero él podía verla con claridad. Estaba al mando de sus tropas, pero algo en su mirada le decía que la batalla era más que una cuestión de supervivencia. No solo era la guerra lo que los unía, sino algo más profundo, algo que había estado latente entre ellos desde el primer día. La comunicación se interrumpió por un momento cuando una lluvia de misiles pasó demasiado cerca de la nave de Rapunzel. Las explosiones sacudieron el espacio, creando ondas de choque que desintegraron todo a su paso. Pero ella estaba lista. No solo era una comandante, era una superviviente. Usó la energía de su nave para absorber las ondas de impacto, redirigiéndolas a las naves enemigas cercanas. «Fuerzas aliadas, preparemos la ofensiva final», gritó Rapunzel a través del canal de comunicaciones. Sabía que el tiempo se agotaba. La única oportunidad de ganar esta guerra radicaba en un ataque combinado. Necesitaban la fuerza humana y alienígena trabajando juntas, como nunca antes lo habían hecho. Pero en ese momento, la pantalla de Eric mostró una señal alarmante. Un sistema de armas desconocido apareció en la órbita del planeta, una especie de satélite que emitía una onda de energía capaz de desactivar las naves a su alrededor. La red de comunicaciones de las flotas humanas y alienígenas se apagó por completo, sumiendo a ambos bandos en un caos total. «Es una trampa», dijo Eric, apretando los dientes. Aquel satélite no era un simple dispositivo de defensa. Era un arma construida con tecnología desconocida, capaz de neutralizar sus naves sin que pudieran hacer nada. Rapunzel, al ver el mismo sistema desplegarse frente a ella, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. El enemigo había estado esperando este momento. Habían preparado una carta final para destruir no solo a las flotas, sino a toda la resistencia. «Eric, si no unimos nuestras fuerzas ahora, todos caeremos», dijo Rapunzel, su voz a través del canal resonando con urgencia y determinación. No había tiempo para dudas. Este era el último intento. «Lo sé», respondió Eric, su rostro reflejando una mezcla de rabia y desesperación. Su mente se apresuró a pensar en una solución. Las fuerzas humanas eran poderosas, pero no tenían la capacidad de lidiar con una tecnología tan avanzada sin el apoyo de Rapunzel. «Desplegaré la flota secundaria. Enlace de armas sincronizadas con tu nave», ordenó Eric. Era una jugada arriesgada, pero no había otra opción. Ambos líderes actuaron en sincronía. Rapunzel activó el sistema de armas avanzadas en su nave, mientras Eric coordinaba el ataque desde su flota. Una oleada de energía, dirigida por ambos, se disparó en la dirección del satélite enemigo. El espacio brilló con una luz cegadora cuando los dos bandos combinaron sus energías, fusionando las antiguas tácticas humanas con las innovadoras tecnologías alienígenas. La explosión que siguió fue tan poderosa que se sintió en todo el sistema estelar. Las naves enemigas cercanas fueron destruidas en segundos, sus estructuras desintegradas por la magnitud de la onda de energía. El satélite enemigo fue reducido a escombros flotantes, su presencia erradicada de una vez por todas. Pero la victoria no fue sin costo. Las fuerzas humanas y alienígenas perdieron muchas naves, y las bajas fueron considerables. Sin embargo, lo que habían logrado era más que una simple victoria en la batalla. Habían demostrado, una vez más,
que el vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier enemigo. Y aunque el precio había sido alto, habían dado un paso más hacia la paz que tanto anhelaban. Rapunzel, observando la devastación, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Habían ganado, sí, pero lo que viniera después no sería fácil. La guerra había dejado cicatrices profundas, no solo en el espacio, sino en sus corazones. Eric apareció en la pantalla, su rostro reflejando la misma fatiga y el mismo sacrificio. «Lo logramos, Rapunzel», dijo, su voz suave pero llena de respeto. «Lo hicimos, juntos», respondió Rapunzel, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. El vínculo que habían forjado, uniendo dos mundos distantes en una lucha común, era lo único que les permitiría sobrevivir al futuro incierto que les esperaba. Pero, por primera vez en años, Rapunzel sentía que no estaban solos. La batalla había terminado, pero el silencio que siguió fue casi peor que el caos que la precedió. Los ecos de las explosiones aún resonaban en la distancia, y el espacio alrededor del planeta parecía vacío, casi desolado. Las flotas humanas y alienígenas, exhaustas y golpeadas, flotaban en un mar de escombros. Los restos de naves destrozadas giraban lentamente, como testigos mudos de la carnicería de esa guerra interminable. Rapunzel observaba desde su nave insignia, sus ojos fijos en el espacio, pero su mente estaba en otro lugar. Aunque la victoria estaba asegurada, algo más estaba sucediendo, algo mucho más personal. El vínculo que había formado con Eric, aunque forjado en el crisol de la guerra, comenzaba a tomar una forma diferente, una que ninguno de los dos había anticipado. Un vínculo profundo, más allá de la política o la supervivencia. La guerra los había unido, pero ahora, las consecuencias de esa unión empezaban a mostrarse. «Comandante Eric, recibimos comunicación de la flota humana», informó uno de los oficiales a bordo de la nave de Rapunzel. La voz de Eric interrumpió la quietud de la sala de mando. A través de la pantalla, su rostro aparecía, su expresión cansada pero decidida. «Rapunzel, hemos hablado con nuestros superiores. La situación en la galaxia ha cambiado. La paz, si es que la podemos llamar así, no será fácil de mantener». Rapunzel asintió. Sabía que, aunque la guerra contra el enemigo común había terminado, las fuerzas que aún se encontraban en las sombras serían más difíciles de derrotar. La resistencia de su gente había logrado una victoria, pero la verdadera batalla, la que implicaba la integración de dos culturas tan diferentes, apenas comenzaba. «¿Qué propones?», preguntó Rapunzel, sabiendo que las palabras de Eric significaban mucho más que una simple discusión sobre estrategias. Eric se quedó en silencio por un momento, como si meditara sobre las decisiones que había tomado, sobre las implicaciones de lo que estaba a punto de proponer. Finalmente, habló. «Debemos encontrar una forma de compartir lo que tenemos. La humanidad no podrá seguir enfrentando enemigos sin una alianza firme con tu gente. Necesitamos un pacto real, uno que vaya más allá de la diplomacia y las estrategias». Rapunzel miró a Eric, notando la sinceridad en sus palabras. Había un peso en su voz, algo más que la responsabilidad de un comandante. Había una emoción cruda, una necesidad de algo más profundo, de una solución que uniera lo que antes parecía irreconciliable. «¿Cómo planeas lograrlo?», dijo Rapunzel, sin apartar la vista de la pantalla. Eric respiró hondo, como si cada palabra fuera una carga que llevaba consigo. «Lo haremos juntos, no como líderes, sino como algo más». La mirada de Eric se suavizó. «Sé lo que estás pensando. Lo que hemos compartido en esta guerra, lo que hemos hecho, no puede ser simplemente una alianza estratégica. No sería justo para ninguno de nosotros. Lo que propongo es más personal. Es una unión verdadera, algo que forme un vínculo entre nuestras razas. Un compromiso que no solo se base en la supervivencia, sino también en el futuro que podemos crear juntos». Rapunzel, por primera vez en años, sintió una mezcla de emociones complejas. La guerra había despojado su vida de tantas certezas, y ahora, ante la propuesta de Eric, ella se encontraba ante un dilema que no había anticipado. Su gente, su raza, habían sobrevivido a muchos sacrificios, pero la idea de unirse de manera tan profunda con los humanos, con Eric,
Le parecía tanto una promesa de esperanza como una condena. Es una idea peligrosa, Eric. Su voz era baja, casi vacilante. Nos hemos estado destruyendo durante siglos. ¿Cómo podemos esperar construir algo verdadero cuando el odio y la desconfianza aún corren por nuestras venas? Eric no se movió. Su mirada era firme, llena de una convicción que Rapunzel no podía ignorar. Porque lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado. La guerra no nos ha dado respuestas, solo más sufrimiento. Si no intentamos algo diferente, todo lo que hemos perdido será en vano. Rapunzel cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión. Sabía que lo que Eric le proponía no era solo una alianza política o una mera estrategia militar. Era un compromiso mutuo, una promesa de construir algo completamente nuevo, algo que desafiaba todas las convenciones y expectativas de su gente. Al abrir los ojos, Rapunzel sintió que algo dentro de ella se había transformado. A pesar de todo lo que había sucedido, de los años de dolor y desconfianza, algo en su corazón le decía que este era el camino que debía tomar. Había estado buscando una respuesta, una razón para todo lo que había ocurrido, y en el rostro de Eric, en sus palabras, encontró una chispa de esperanza. «Tienes razón», dijo finalmente, su voz más suave, pero llena de una resolución que solo la guerra había forjado en ella. «Lo haremos juntos». Eric asintió, y en ese momento, algo profundo y verdadero se estableció entre ellos. No solo como aliados, sino como individuos que habían sobrevivido a la oscuridad, que ahora podían mirar hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La guerra había hecho lo suyo, pero la conexión que habían formado en medio de ella, el vínculo que habían creado, era más fuerte que cualquier fuerza externa. Pero en ese mismo momento, una nueva alerta apareció en las pantallas de ambos. Algo estaba ocurriendo más allá de la órbita del planeta. Una flota, desconocida y masiva, se acercaba a una velocidad alarmante. «¿Quiénes son?», preguntó Rapunzel, sus ojos fijos en la pantalla. «No lo sé, pero no podemos enfrentarlos sin estar unidos», dijo Eric, su voz grave. Una nueva batalla estaba a punto de comenzar, pero esta vez no se trataría solo de supervivencia. Se trataría de algo mucho más grande, el futuro de dos razas que, por fin, estaban dispuestas a luchar juntas por un mañana. Rapunzel miró a Eric, y sin necesidad de palabras, ambos supieron lo que debían hacer. El vínculo que se habían prometido, aquel que había nacido en la guerra, ahora los guiaba hacia una nueva misión. Enfrentar lo que se venía con el mismo coraje, la misma determinación y, por primera vez, con esperanza.